su versión respecto a hechos sucedidos con la calificación del examen de análisis matemático, sí, en el cual el docente le indica, bueno, hace un oficio en el cual denuncia que el guardiamarina de segundo año, Jiménez Iker, modificó ciertas partes de su examen. Entonces, entiendo que usted estaba presente cuando se hacían los reclamos. ¿Nos podría dar su versión respecto a este tema? Correcto. La calificación de los exámenes lo realizaron una noche por la Marina en la sala de profesores planta alta del área de cursos. En ese mismo lugar se encuentra mi oficina. Estaban gran número de guardiamarinas, pero en un momento nunca me acerqué, estaba en mi puesto, pero un guardiamarina tuvo un problema con un examen. Él lo había entregado, el docente no le quería recoger, porque él lo había entregado en su momento oportuno y se acercó a mi oficina, a mi puesto de entregarme, el docente le había enviado. En ese momento yo me levanto, me dirijo a la sala de reunión de los profesores donde estaba la recalificación y vi una gran cantidad de guardiamarinas en ese área. Estaban demasiados guardiamarinas aglomerados en el área de la revisión de exámenes. En ese momento yo organicé a los guardiamarinas, le llamé la atención que esta es la forma correcta de ingresar y permití que una vez estén dos guardiamarinas en la recalificación, uno atendiéndose y el otro buscando cuál era su examen. Los otros guardiamarinas los ubiqué de ingreso, en la sala de espera, en la 6, y el resto de todos los guardiamarinas los mandé a la parte de afuera. Procedí nuevamente a continuar con mi trabajo. Posterior a eso, luego fue el docente que se me acercó a mi puesto, un poco molesto, indicándome que había problemas con guardiamarinas que habían adulterado el examen, y que había novedades porque los guardiamarinas estaban reclamando de forma un poco cortés, no prácticamente imponiéndole que le hagan una recalificación de notas porque estaban mal sumadas, algunas porque estaban mal calificadas. El docente indicaba que él había hecho ya la revisión con anterioridad, ya les había calificado y que en la mañana les había hecho una revisión en el aula con todos los guardiamarinas. Por ese momento yo me dirigí a la sala de profesores a decirle a los guardiamarinas que si tenían algún inconveniente o algún problema de recalificación, ellos tenían claro sus 2 años para el procedimiento, solicitaba una recalificación para que otro docente verifique la novedad y simplemente ponga conforme o inconforme en su examen. De lo cual yo presencié la revisión de exámenes y empezaron a aparecer las novedades en cuanto a preguntas que habían sido en su momento por el profesor tachado, una raya y no tenían nada, y que posteriormente el docente presentaba que el examen tenía ya resuelto el ejercicio. En otros casos, guardiamarinas que también habían colocado su trabajo a lápiz y después habían borrado y habían colocado nuevamente una respuesta correcta. Sin embargo, la calificación del docente ya estaba sentado con 0 y era lo que los guardiamarinas reclamaban en su momento, cuando el docente decía que eso era mentira, que eso había un problema de modificación del examen, a lo cual le indiqué al docente que registre las novedades, aparte, separe esos exámenes y que proceda a realizar el informe. Era más o menos medianoche y el docente indicaba que aún faltaba calificar a otro curso. Una vez que terminaba, lo iba a realizar. En ese momento, antes, cuando los guardiamarinas estaban enojados con el profesor, la mayoría del grupo, le llamé la atención a ellos, dándoles que esa es la forma correcta de dirigirse al profesor, y que de hecho habían cometido no solo ese error, sino que en el mismo examen, en la primera hoja, se dan indicaciones de cómo realizar el examen, y que su examen lo habían realizado a lápiz, lo cual es prohibido por el departamento académico. Lo cual es prohibido por el departamento académico. Eso le llamaba la atención a los guardiamarinas que si estaban inconformes, simplemente registren su inconformidad y soliciten una recalificación. Ya, una inquietud de Tamayo. Guardiamarina Jiménez, usted tal vez presenció que Guardiamarina Jiménez se acercó del docente a hacerle algún reclamo sobre el examen en la tarde, porque... En la tarde, no fue en la noche. Bueno, usted presenció fue todo en la noche. En la noche, en la tarde yo le estuve. En la noche, porque
la recalificación fue en ese lugar. Una pregunta a los miembros del consejo. Sí, Tamayo, de acuerdo a la regulación del tema, existe un rumor en el que usted ha dicho de que si el examen está lápiz, las respuestas se encuentran a lápiz, se va a proceder a mandar una grave a todos los guardianes que hayan resuelto con lápiz. De lo cual, de ahí surge que ciertos guardianes han tratado de utilizar las cosas con esfero por temor a ese grave. ¿Es verdad ese comentario o no es verdad ese comentario? No comentario, pero sí se les hizo hincapié que hay una novedad de registro de mala elaboración del examen y que eso conlleva a un cumplimiento de una orden que está establecida. Eso sería cumplimiento. Gracias, señor Tamayo. Sí. Y no habiendo más pruebas ni testigos, vamos a proceder con la etapa de los alegatos. Y le concedemos la palabra al señor abogado. Gracias, señor presidente, señores miembros. Quiero recalcar una vez más el honor que tengo de dirigirme a ustedes. Más que nada agradecerles por el respeto que ustedes han tenido al legítimo derecho a la defensa, al respetado con lo que más han tenido nosotros, por lo cual debo de comentarme no tengo nada que quitar esa todo lo que ustedes pueden hacer su defensa. Ahora bien, a mi defendido se lo acusa de haber presuntamente cometido la falta indicada en el artículo 60 literal F del reglamento disciplinario de recompensas del orden nacional de la Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas, que dice alterar exámenes académicos, médicos o de documentos de cualquier tipo de evaluación. Eso dice la acusación. No lo dice el informe. El informe habla de haber utilizado métodos fraudulentos. Textualmente lo dice con la intención de reclamar al docente a fin de acreditar puntos a su favor de manera fraudulenta. Esa es la acusación. Bien. Según el artículo 76, el segundo de la Constitución, se resuma la inocencia de todo ciudadano a la universidad de la sentencia o de la presunción de inocencia subsiste hasta este momento. Está extinta, porque no existe ninguna resolución condenatoria. No pierde la resolución de inocencia. Consecuentemente, la carga de la prueba tiene que denuncia el hecho. Él no tiene que probar absolutamente nada. Porque la presunción de inocencia es innata en todos los casos. Casualmente, una de las garantías del debido proceso se da en el artículo 76 de la Constitución. En este acto solemne del Departamento de Defensa de Libertades tendría que probarse el hecho. Quiero hacer una digresión en este momento. Ustedes han escuchado la versión libre y voluntaria de los estudiantes, la cual quiero que la tomen en su contexto general y confrontarla con las pruebas que evaluaron. Si él les mintió, si él los engañó, si él utilizó alvides para
versión de mi defendido guarda absoluta y total coherencia con lo que ustedes han observado en el desarrollo de la conversación. Usted, señor presidente, tuvo una curiosidad que se me agradece. Se debe desarrollar la columna, la pregunta número 1. Y se lo agradezco porque pudo demostrar físicamente que él no alteró absolutamente nada para tener la intencionalidad de favorecerse. Créanlo que no es mi intención el de utilizar términos impropios de la realidad. Ustedes ya tienen una propia relación con la sociedad. No solamente con él. Él dijo lo mismo, con más del 80% de los estudiantes. Algo está pasando. ¿Cómo es posible que un maestro, un catedrático diga: yo le puse un 0.5 en esa pregunta, pero después no tengo que no lo merece ese 0.5? De esa manera se juega no lo consigo. Pero en ese momento yo les pedí las disculpas del caso, pero yo sabía a dónde quería llegar. Que más del 85%, señor presidente y señores miembros, tengan una nota baja en ese examen. Los alumnos no responden o no responden el profesor. Esta chica, los alumnos no captan las enseñanzas del profesor. El profesor no emplea los recursos suficientes para darse a entender lo que ese no es el motivo de la educación. Hay ustedes tomando correctivos del caso del futuro. Algo está pasando en esa materia. Ustedes escucharon al profesor decir: les entregué los exámenes, que me lo devuelvan en la tarde. Algunos catedráticos están aquí. Jamás cometerán ese error. Hablemos de inducción para que los alumnos cometan una falta. ¿Los indujo a cometer esa falta? Conozco algunos catedráticos, porque eso lo llamo inducir a los alumnos a cometer un error. Señor presidente y señores, ¿qué se ha aprobado en el seno de este Consejo? Se configuró todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo reglamentario del que se discute el proyecto. O se trató de un malentendido o un error de mi defendido por los rumores de que iban a sancionar a los que habían hecho el examen con lápiz. Pero eso no es alterado, señor presidente, porque ustedes han comprobado de que él no alteró absolutamente nada. Lo quise remarcar, que eso no significa alteración. Alteración, señor presidente y señores miembros, significa cambiar la forma o la esencia de una cosa. En mi caso, por ejemplo, una C se le pone una rayita, la transforma en una O. Eso es alterar. Recalcar el mismo examen sin alterar absolutamente nada, lo cual fue demostrado
Porque si hubiese alterado algo, el desarrollo del examen que consta hubiese guardado total y absoluta similitud a lo que el profesor había desarrollado en esta sala. Ustedes lo han escuchado, ese desarrollo está mal, no es el correcto. Consecuentemente, él copió la respuesta porque para el concepto de él, el desarrollo estaba mal. Mi defendido les demostró a ustedes que con otra clase de procedimiento utilizado por el profesor se tiene la misma respuesta. Tiene que valorar qué es lo que pasa con el profesor. Nos confunden los propios alumnos en un momento dado. Al decir que el procedimiento que el alumno siguió no existe, no es válido. Usted sabrá valorar la respuesta que yo le doy al profesor. Y repito una vez más, usted tuvo la curiosidad de hacerlo desarrollar y con el teniente Bravo verificar que ese procedimiento llegaba a esa respuesta. Aquí está la evaluación. Yo no quise discutir con el profesor con respecto a la gráfica alguna noticia, que dijo que hay que ser dibujante. Por favor. O sea, tiene que ser perfecto el dibujo para calificarlo como correcto. No quiero, señor presidente, extenderme más, porque desgraciadamente tenemos que dejar la diligencia de la Universidad de Guayaquil, pero sí quiero recalcar, no se ha podido comprobar de manera fehaciente que el defendido está incluso en la falta disciplinaria que se dio. Él ha tenido la valentía de reconocer que cometió errores, así como en su momento no solamente lo reconocen ustedes, sino ante la propia psicóloga, porque es de varones, de militares y aspirantes bien formados. Saber reconocer su nombre, él está haciendo. Y por eso ustedes no encontraron una sola objeción de mi parte cuando él comenzó a renunciar. Hoy lo conocía, me parece un chico sincero y llano, a quien le auguro un brillante futuro en la institución. Como oficial, como deportista, que siempre ha hecho quedar bien a la institución en la ciudad, dando lo mejor que sea. En un momento dado podría servir como atenuante el reconocimiento del hecho, no es la falta, que son dos cosas diferentes. Pero yo le digo, señor presidente, truncar una carrera por un error que proviene del propio profesor por la inducción que le hizo a todos. Señor presidente, no son todos los que están, y están todos los que son los que se pasan. No voy a dar nombres, que ustedes deben saber. No voy a dar nombres, pero les digo, no son todos los que están todos los que son. Ustedes valoraron en su momento dado, tienen los argumentos, las pruebas a la mano para confirmar que pero usted va a la cara. Él está diciendo su nombre, la cual no se debe contrastar. Ustedes han probado que lo que él manifestó consta. Y si en un momento dado, señor presidente, ese error tenga alguna consecuencia disciplinaria, pido que valoren las pruebas en el sentido de que cometió una falta de ortografía o cometió una falta de verdad. Y si ustedes la valoran en ese sentido, señor presidente, les pido que
ejercer derechos. Por lo demás, señor presidente, tengo la plena seguridad que una vez más ustedes aplicarán la justicia. Valorarán la prueba actual, no rumores, no conjeturas, no suposiciones, sino que se evacúa. Lo que no está en el proceso no está en el mundo, hizo un famoso aforismo jurídico. Ustedes única y exclusivamente tienen que buscar lo que se actuaba y nada más. Los demás oficios, pero eso no tiene que ser notificado. Y desgraciadamente, para el profesor, él no pudo probar los procesos. No la pudo probar. Señor presidente, una vez más, gracias. Y discúlpenme que lo haya cansado con el peronato. Gracias a usted, señor abogado. Vamos a proceder con la deliberación y en 72 horas se le notificará la resolución. Muchísimas gracias, señor presidente, señor Julio. Y corriendo, porque además